Bueno, les cuento un poco quién es Federico. Federico es profe de educación física, es español, residió en España, después nos va a contar él un poco su trayectoria. Ahora trabaja como docente en la Universidad de Aberystwyth. La grabamos, bueno, ya está. Y después compartimos la grabación, perdón, pero así arrancamos. Gracias. Perdón, vuelvo de vuelta. Federico es docente en Aberystwyth University, en Gales. Yo estuve trabajando con él 4 meses, volví la semana pasada, el fin de semana, este fin de semana, regresé. Así que, nada, nos va a hablar un poco de cuál es su experiencia como profe. Él hizo, bueno, nos va a contar un poco su carrera y va a hablar de cuál es el punto de encuentro entre la neurociencia y la educación física. Así que, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Bueno, a ver, ¿cómo comienzo? Primero, ante todo, cuando tengas alguna pregunta sobre lo que voy a presentar, por favor, preguntar con lo que queráis, ¿de acuerdo? Es súper raro hacerlo a través de Teams, aunque lo hago frecuentemente y sobre todo durante la pandemia, pero me parece súper raro. Pero bueno, lo que quiero decir es, mi estudio así le llamamos en España, el estudio de grado, el primer estudio de grado fue una licenciatura en educación física y allí se le llama ciencias del deporte, que son 5 años. Y la mayoría de las salidas que tiene la carrera es, bueno, de lo que me acuerdo, es ser profesor de educación física. Entonces, yo cuando acabé, lamentablemente me di cuenta de que no quería ser profesor de educación física. Ya lo siento que sea tan honesto, pero es la verdad. Entonces, decidí hacer un estudio de posgrado en el Reino Unido, donde hice un máster en fisiología muscular. Y una vez que estaba haciendo este máster, me puse en contacto con gente para hacer estudios de doctorado en otras universidades y me aceptaron en la Universidad de St. Andrews, que está en Escocia, al norte de Edimburgo. Y estuve allí un año trabajando, y luego mi supervisor de tesis le ofrecieron un trabajo en la Universidad de Birmingham, donde yo había hecho mi máster, ¿no? en Inglaterra. Entonces volví a Inglaterra, a Birmingham, donde completé mi doctorado, que fueron de como 5 años. Y el tema de investigación fue procesos neurofisiológicos de diferentes tipos de temblores, temblores humanos me refiero, sobre todo la enfermedad de Parkinson, lo que se llama también otra enfermedad que se llama temblor esencial y cosas así de ese estilo. Entonces, una vez que acabé eso, me busqué la vida y quería trabajar como postdoctorado, irme a Estados Unidos. Y me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Kansas, donde hice un postdoctorado de 2 años. Magali, quiero preguntar si me oyen bien. Ah, vale, perfecto. Entonces, cuando me busqué la vida y me fui a Estados Unidos, donde estuve trabajando con un grupo de médicos, de cirujanos, que hacían cirugías, se llaman cirugías estereotácticas, para disminuir los síntomas de la enfermedad de Parkinson y sobre todo del temblor. Entonces yo estaba al cargo de llevar a cabo los estudios electrofisiológicos del temblor en quirófanos. Estuve ahí durante 2 años y luego después de 2 años volví a Europa, a Madrid, durante unos meses, y me contrataron en la Universidad de Newcastle, que está al noreste del Reino Unido, donde hice un máster donde hice un postdoctorado en neurociencia pediátrica.
empecé a trabajar con niños que habían tenido un ictus o un accidente cerebrovascular durante el nacimiento. Como sabéis, el accidente cerebrovascular ocurre en adultos, pero también puede ocurrir en bebés durante el parto, cuando hay una falta de oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces empecé a trabajar en ello y luego también con voluntarios que tenían el accidente cerebrovascular cuando eran adultos, y luego con niños que tenían parálisis cerebral debido a un ictus, debido a un accidente cerebrovascular durante el nacimiento. Y ahí estuve 5 años. Y luego desde ahí me fui a Alemania, que quería trabajar en la Universidad de Heidelberg, está al sur de Alemania, pero aunque tenía un contrato de 5 años y la ciudad es súper bonita, lo que prometieron durante la entrevista no se cumplió. Entonces, después de 8 meses decidí irme y me volví a Estados Unidos, donde fui a la ciudad de Baltimore, donde están las universidades de Maryland y la de Johns Hopkins, y entonces estuve trabajando en esas dos, en el tema de accidente cerebrovascular y la rehabilitación de estos pacientes. Y desde entonces he estado en varios sitios, estuve en España también, y ahora pues aquí en Gales en el tema de la rehabilitación del accidente cerebrovascular, ¿no? Así se le llama, ¿no, Magali? Sí. Vale. Sí, otra palabra que dijo Federico, que no sé si la tenemos tan clara, es ictus. ¿Cómo lo llamamos? Ictus. No, esperá, no digas vos. Esperá que digan ellos. Sí. A ver. Bien, me parecía que estábamos ahí como haciendo un poco de agua. Es derrame cerebral. Derrame, ¿Sí? vale, derrame cerebral. Sí, derrame cerebral, vale. Voy a intentar usar esa palabra, pero a veces usaré ictus, pero bueno, es por equivocación, ¿no? Pero derrame cerebral. No, pero está muy bien, era solo como para aclarar y que entremos todos en tema. Perfecto. Una de las cosas por las que le pedí a Federico que contara un poco cuál es su trayectoria, es porque nosotros muchas veces desde el profesorado nos quedamos como pensando que nuestro campo laboral es el de ser profes en escuelas, en clubes, y existe toda otra potencialidad de posgrados, de maestrías para hacer, que a veces quizás ni siquiera las tenemos en cuenta, ¿sí? Federico partió desde un ciclo de grado igual al nuestro y decidió orientarse hacia otro lado, ¿no? Como contó recién. Bueno, también tenemos esa posibilidad y depende de ustedes el camino que quieran elegir. Entonces, por eso quería que hiciera hincapié en esta primera parte, para decir, quizás, como le pasó a él, no estoy tan convencido del profesorado. Y ya hice 4 años y quizás hice la licenciatura también, porque ellos lo tienen como todo junto, pero digo, bueno, hay otras posibilidades también, cerquita de la educación física, que no tienen por qué ser trabajo de patio. ¿Sí? Exactamente. ¿Quieres que siga? Sí, porfa. Lo que sí, ¿podés subir un poquito tu cámara para que te enfoque un poco mejor la cara? Vale, ahí. Perfecto. ¿Está bien? Vale. Sí, ahora sí, gracias. De nada, un placer. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Magali. Lógicamente que una de las opciones es ser profesor de educación física, que es genial. Tengo muchos amigos en toda España que trabajan de profesor de educación física o que trabajan entrenando a equipos de diferentes deportes, deportes de elite, de todos, ¿no? Pero entonces yo fui tal vez la oveja negra de mi promoción, que me fui y como dije antes, en el buen sentido de la palabra, me busqué la vida y llamando a puertas y escribiendo a universidades sobre la idea de hacer posgrado
en relación al trabajo que había hecho antes, pero lógicamente con algo nuevo que aprender, ¿no? Entonces yo cuando me hice el máster quería hacer fisiología muscular, entonces aprendí sobre el tema y luego desde ahí salté a la neurofisiología, que cada vez me alejaba más de mi carrera inicial. Entonces lo que quiero comunicaros es que no es difícil, que no es imposible y que hay becas. Yo estoy hablando desde el punto de vista de España y estoy seguro que es lo mismo en Argentina. Hay becas del gobierno, hay becas de organizaciones latinoamericanas para gente de diferentes países de Latinoamérica estudiar en Estados Unidos, en la Unión, en algún país de la Unión Europea, etc. Lo importante es buscarlo. Algo que comprobó es que nadie va a venir a tu casa y te va a golpear la puerta, va a decirte, mira, tengo una beca para ti, tienes que ir a buscarla. Eh, Dinero y fondos hay para apoyar a estudiantes de posgrado que muestran interés. Y eso es lo que hice yo. Y entonces, por ahora toco madera, me fue muy bien. ¿Eh? Entonces, todo es posible. Y quería preguntaros si tenéis alguna pregunta sobre este tema. No, estamos bien. Vale, perfecto. Entonces, ¿puedo continuar con la charla? Sí. Vale. Tuvimos el gran placer y honor de tener a Magali con nosotros durante 3 meses, trabajando en nuestro laboratorio desde mayo ¿hasta qué fecha, Magali? Septiembre, hace una semana y media. Sí, estuvo trabajando con nosotros y tiene una formación súper sólida desde el punto de vista de la educación física, desde el punto de vista de la ingeniería biomédica. Es impresionante. Aquí toda la gente se quedó alucinada con su actitud tan positiva en la investigación y en lo social y en todo, ¿no? Entonces, es tanto que estamos haciendo las cosas para invitarlo otra vez. Uy, Sí. no debería haberte dicho eso. Bueno, crucemos los dedos. Entonces, sí, esa es la idea. Lo que queremos es que vuelva porque hemos empezado estudios en gente sana, pero este estudio se va a extender a pacientes de diferentes poblaciones. De pacientes con derrame cerebral, pacientes con Parkinson, la enfermedad de Parkinson, luego también pacientes que son mayores, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Bueno, lo que veis en la primera diapositiva, nuestro grupo se llama Aberstroke. Aber es de la primera parte de la palabra de la ciudad y luego stroke, que significa derrame cerebral, ¿no? Y entonces, mi compañero de trabajo y mi gran amigo, doctor Otar Cañete y yo, lideramos este proyecto. Entonces, hace unos años, en el 2017, cuando él se unió a la universidad, empezamos a hablar. Su campo de trabajo es la informática y la inteligencia artificial y cosas de esas. Y entonces, en mi caso, es más las neurociencias. Entonces, decidimos unir las dos cosas y hacer formar un grupo y empezar a investigar. Entonces, lo primero que hicimos es buscar fondos, dinero de la seguridad social, o se llama aquí NHS. ¿Cómo se llama en Argentina la seguridad social? Sistema de salud público. Bueno, eso, entonces buscamos dinero para llevar a cabo la investigación en el sistema público de la medicina. Y no sé si tuvimos suerte, pero nos dieron dinero para dos proyectos y entonces así comenzamos a hacer la investigación
en el tema del derrame cerebral y la rehabilitación, usando tecnologías avanzadas para mejorar la investigación en sí. Entonces, aquí tenéis Albert Stroh y aquí tenéis el link si queréis entrar. Y cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de responder ahora o en el futuro próximo o lejano, cuando sea. Entonces, esta es la primera diapositiva. Luego, entonces, la idea, lo que hacemos es, queremos investigar, innovar y educar. Aquí voy a explicar cuál es la situación de los pacientes que tienen derrame cerebral. Una vez que tienen el derrame cerebral, están en el hospital durante unas semanas, y esas semanas no son suficientes para recuperarse. Entonces, ellos, los pacientes, vuelven a sus casas con deficiencias motoras y cognitivas, ¿no? Muchas veces la gente piensa que el derrame cerebral es una enfermedad que solo debuta con deficiencias motoras, pero no es así. También tiene importantes deficiencias de tipo cognitivo. Nosotros estamos interesados en estudiar eso. Entonces, lo que queremos es estudiar, aparte de mejorar a los pacientes con las intervenciones o terapias que hacemos, queremos averiguar cuáles son los mecanismos que producen esos daños y cuáles son los mecanismos que pueden mejorar al paciente después de aplicar una intervención. Entonces, como he dicho, estamos interesados en los síntomas motores y en los síntomas cognitivos, usando la tecnología. Entonces, los programas de rehabilitación están basados en tecnología. Como pongo en el número 4, desarrollamos sistemas, no sé cómo se dice, wearable, de inteligencia, para diagnosticar. ¿Cómo? Portables, sistemas portables. Sí, exactamente. Sistemas portables para diagnosticar, desde un punto de vista terapéutico, y luego estos sistemas portables nos pueden ayudar a monitorizar la recuperación. Eso es lo que nos importa mucho, la recuperación, y luego el follow-up es una vez que el paciente ha acabado la intervención, por ejemplo, 3 meses después, evaluarle otra vez y ver si los cambios o mejoras que ha experimentado durante la intervención siguen ahí, ¿no? Luego también OTAR está a cargo de organizar cursos de inteligencia artificial, usando lenguajes como Python. Estoy seguro que habéis oído de Python, ¿no? Y el objetivo final es democratizar la rehabilitación del derrame cerebral usando tecnología portable, robótica, inteligencia artificial, para que sea más barato y para que la gente tenga acceso a ello. La rehabilitación de los pacientes con derrame cerebral deberían ser personalizadas, porque cada paciente tiene su historia, cada paciente tiene el lugar donde ha tenido el derrame, la edad, etc. Entonces, son intervenciones personalizadas. Entonces, tenemos muchos proyectos. Perdón. Tenemos un sistema que se basa en un teléfono móvil, es el que ha usado Magali, seguro que ella os va a explicar mucho más del tema. Luego tenemos otro proyecto clínico que consiste en correlacionar los daños, los daños de la marcha debido al derrame cerebral con análisis sofisticados del cerebro. Entonces, eso es el número 2. Microestructuras, cambios microestructurales de la sustancia blanca se llama, que son los axones.
Luego hemos desarrollado, sobre todo durante la pandemia, desarrollamos una aplicación para que el paciente pueda entrenarse en su casa mientras nosotros le monitorizamos desde lejos, debido a la pandemia. Luego, frecuentemente, pacientes que han tenido un derrame cerebral, la probabilidad de que tengan un segundo derrame, lo que se llama recurrent stroke en inglés, son muy altas. Entonces, queremos predecir eso llevando a cabo análisis sacando muestras de sangre y viendo cuáles son se llaman biomarcadores que pueden darnos información de si el paciente va a tener un segundo derrame cerebral, ¿no? Luego también tenemos el uso de la robótica. El número 5, el foot drop, es la inhabilidad del paciente de llevar a cabo la dorsiflexión del pie. Entonces este robot entrena de una manera inteligente a que el paciente mejore la dorsiflexión del tobillo afectado, ¿no? Y lógicamente esto mejoraría la marcha. Y luego también tenemos otro sistema en el que es un sistema de neuroimagen portable. Normalmente la neuroimagen se hace en el escáner, ¿no? En los departamentos de radiología, en los hospitales, pero este es un sistema que nos va a ayudar a medir cuál es la actividad cerebral durante diferentes tipos de actividad o durante el descanso. Entonces es una gran ventaja. Lo que sí, el sistema de neuroimagen solo mide actividad cerebral a nivel superficial del cerebro, no mide la actividad cerebral en zonas lo que se llaman subcorticales. Debajo del córtex es la zona superficial del cerebro y zonas subcorticales es lo que está por debajo. Mi tos no me deja en paz. Bueno, entonces lo que quería hablar es un poco sobre cuando un paciente tiene un ictus, ¿no? Pierde la habilidad, cuando tiene un derrame cerebral, pierde la habilidad de llevar a cabo movimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo se rehabilita? El paciente tiene que reaprender. Entonces, los principios de aprendizaje motor son los mismos por ejemplo, que en los niños. Lo que pasa es que el adulto que ha tenido el derrame cerebral tiene que reaprender esos movimientos, ¿no? Entonces, aquí tengo mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Entonces, en principio, que el contenido son 5. Los principios neurológicos de la rehabilitación, luego los cambios físicos y cognitivos debido al derrame cerebral, luego los factores más importantes para la recuperación, en la que vosotros podéis jugar un papel muy importante, porque estoy seguro que estáis familiarizados con ello. Y luego, si hay tiempo, la prevención de derrame cerebral, y luego el uso de la tecnología en la rehabilitación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Vale, entonces el ictus es conocido también como un ataque cerebral. Esto ocurre cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se corta, ¿no? Entonces, sí, el flujo sanguíneo, como sabéis, lleva los nutrientes, el oxígeno, y entonces cuando una parte del cerebro es privada de esos nutrientes y oxígenos, las neuronas, las células cerebrales, o que se llaman neuronas, se destruyen se destruyen, ¿no? Sí. En este caso es
¿qué es el derrame? En este caso, ¿veis mi flecha? ¿La flecha? Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso es el cerebro, este es la arteria, y esto es una acumulación es la acumulación de ácidos, ácidos grasos, lo que conocemos con el nombre de colesterol, ¿no? Entonces, esto es lo que produce una disminución significativa del flujo sanguíneo a ciertas partes del cerebro, lo cual hace que las neuronas mueran. Y en este caso, espera, aquí. Entonces, el derrame cerebral es la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, lo cual produce una perjudicación del cerebro. Entonces se compara el ataque cerebral al ataque cardíaco, porque en el ataque cardíaco, como veis en la parte derecha de la diapositiva, hay una acumulación de placas, ácidos grasos, colesterol, lo cual disminuye el flujo sanguíneo. Este es una de las arterias coronarias que mandan oxígeno y sangre al cerebro. Entonces, hay dos tipos de derrame cerebral. Uno se llama el isquémico y el otro el hemorrágico. El isquémico es cuando ¿cómo se dice clot? ¿Cómo se dice qué? Clot. El derrame. Derrame. ¿Cerrar? No, que estaba. Un émbolo. No está bien émbolo, está bien. O sea, Es un émbolo, sí, es un émbolo, ¿no? Entonces, el émbolo o la formación como un tapón, ¿no? En la arteria hace que la sangre, lógicamente, pare su circulación normal. La mayoría de los derrames cerebrales son isquémicos, como un país es un 87%. Luego hay uno trombótico, el trombo ocurre en el cerebro en sí o en el cuello, como lo indico aquí, y luego el embólico es el trombo ocurre en el corazón y luego este viaja al cerebro y puede producir un derrame cerebral, ¿no? Es eso. Entonces aquí está claro, el isquémico en el lado derecho, el diámetro de la arteria disminuye significativamente y entonces el flujo sanguíneo también disminuye, ¿no? Y luego la hemorragia se produce debido a la presión arterial, se produce una ruptura del vaso sanguíneo, como veis aquí. ¿se entendió la diferencia? A ver, lo explico otra vez si es necesario. No, pero perfecto, estamos bien, ¿no? Otra palabra más, perdón, Federico, otra palabra más para decir derrame cerebral, que es la que más usamos acá, ¿cuál es? ACV, perfecto, accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces cada vez que hablamos de stroke, hablamos de ACV. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces esto está claro la diferencia entre el hemorrágico y el isquémico, ¿no? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, estos ya son ilustraciones del tema. Luego hay un tercer tipo de derrame cerebral que se llama, bueno, si lo leo en español es TIA. Es un ataque isquémico transitorio. Los síntomas de este derrame duran durante muy poco tiempo, pueden ser minutos, incluso aproximadamente una hora, y también se le llama mini derrame, o también se llama aviso de un derrame real, ¿no? Lo que pasa es que los pacientes que tienen este TIA o ataque isquémico transitorio, es muy probable que tengan un derrame cerebral total. Entonces, estos pacientes hay que examinarles y ponerles en terapia para evitar el derrame total, ¿no? Lógicamente, si alguien tiene la experiencia de que ve esto, lo importante, lo primero que hay que hacer es llamar a los servicios de urgencia.
Entonces, esto ya es una ilustración. Hay un bloqueo. El diámetro de la arteria disminuye significativamente, pero sigue circulando la sangre. Entonces, esta es la arteria cerebral medial, y aquí es donde se produce el ictus. Y muy probablemente, en la mayoría de los casos, 24 horas después del episodio, la gente vuelve a la normalidad. Pero como digo, es muy importante que estos pacientes tengan una evaluación completa por un neurólogo, ¿no? Por un neurólogo. Luego, los principios neurológicos, lo voy a mencionar rápidamente, los principios neurológicos. El cerebro está constituido por billones de células que se llaman neuronas, ¿no? Y se forman grupos, que cada grupo tiene su funcionalidad, entonces se comunican entre ellas, ¿no? Por ejemplo, tienes neuronas que, por ejemplo, llevan a cabo el movimiento, entonces ese área se llama la corteza motora primaria, ¿no? Entonces luego está la corteza somatosensorial, que también está encargada de llevar a cabo movimientos, pero también lleva a cabo registros sobre qué es lo que siente el paciente cuando lleva a cabo el movimiento, ¿no? Entonces, estas diferentes áreas se comunican entre ellas. Bueno, y aquí en la figura de la izquierda pongo los nombres. Luego, por ejemplo, es la zona primaria motora, que manda axones o conexiones a la espina dorsal, y de la espina dorsal a los músculos. Entonces, durante un ictus, esto se ve interrumpido. Entonces, por eso los déficits. Entonces, las neuronas controlan nuestros movimientos, mandando signos o señales a las células de la espina dorsal, lo cual al mismo tiempo inervan los músculos, ¿no? Y se produce el movimiento. Entonces, la neurotransmisión, entonces las neuronas se comunican entre ellas a través de lo que se llaman neurotransmisores, como podéis ver aquí. Por ejemplo, esta es bueno, no me voy a detener en explicar esto, pero es a través de neurotransmisores. Y hay neurotransmisores que producen excitación de neuronas o inhibición de neuronas. ¿De acuerdo? Luego, estos son los diferentes tipos de daños de tipo cerebral. Tienes daño traumático cerebral, el ictus, y luego a nivel de la espina dorsal. Pero vamos a hablar sobre todo del ictus, del derrame cerebral, como ya dije. Entonces, quiero comentar el tema de los daños de tipo motor. De acuerdo a una organización que lleva a cabo mucha investigación y da muchos fondos para la investigación, 49% de los pacientes después de un ictus tienen problemas de equilibrio. 44% de movimientos de la extremidad superior afectada, obviamente, ¿no? 52% es movimientos de la mano y movimientos finos de los dedos. Luego, un 44% de movimientos de la pierna afectada, y un 54% que es alto es la marcha. Lógicamente esto tiene muchas consecuencias en la vida del paciente, como puedes imaginar, ¿no? Lo cual afecta, sobre todo, para ser claros, la independencia y la calidad de vida, ¿no? Entonces, con la investigación lo que queremos es
que los pacientes recuperen un poco de esa independencia y un poco de esa calidad de vida. Creo que es muy difícil que recuperen totalmente como eran antes del derrame cerebral, ¿no? Entonces, luego, los mecanismos de recuperación pueden ser, se habla de dos tipos de recuperación. Podemos hablar de la recuperación espontánea, que el cerebro tiene esta increíble habilidad que se llama neuroplasticidad de recuperarse ella misma, sola, ¿no? Entonces esta es la recuperación espontánea, y esto ocurre después del derrame cerebral hasta los 6 meses. Bueno, hay autores que hablan de menos o de más. Bueno, entonces uno es actividad, la recuperación espontánea, ¿no? La increíble habilidad del cerebro y del cuerpo de recuperarse, ¿no? Y luego está la otra que es una recuperación inducida por el entrenamiento. Entonces, imaginaros, aquí también vosotros tendríais mucho que decir, ¿no? Yo creo. Entonces, cuando, por ejemplo, en la época de la recuperación espontánea, hay una resolución o una disminución de la inflamación debido al derrame cerebral. Luego también es la penumbra, lo que menciono aquí, la penumbra es el área que rodea la zona del derrame cerebral. Eso parece que vuelve a usarse, aunque no está afectada directamente por el derrame cerebral. Durante la época de la recuperación espontánea, vuelve a funcionar. Y luego la diásquisis es la zona afectada está conectada a otras áreas, y algunas de las otras áreas conectadas al derrame pueden estar afectados inicialmente, pero con esta recuperación espontánea parece que esas zonas que están conectadas al derrame empiezan a funcionar, ¿no? Y lógicamente todo esto es fortalecido con el entrenamiento. Y entonces, desde un punto de vista de la neuroplasticidad o el efecto del entrenamiento, las mejoras producidas por el entrenamiento, se puede hablar de las neuronas se conectan unas a otras a través de lo que se llama la sinapsis. Entonces, el entrenamiento produce un aumento significativo de las sinapsis. Eso es lo que se llama sinaptogénesis. Luego, unmasking significa tractos nerviosos que no se utilizaban antes del derrame, se vuelven a utilizar. Luego, el derrame produce unas alteraciones en los neurotransmisores. Como he dicho antes, los neurotransmisores se usan para que las células se pongan en contacto entre ellas, ¿no? Entonces, parece que hay un aumento de aquellos neurotransmisores que se dejaron de producir debido al derrame cerebral. ¿Vale? Sí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Está diciendo que se pueden hacer nuevas sinapsis a las que ya estaban, que no funcionan. Hay unas paralelas nuevas. Eso de entendimiento sería bárbaro. ¿Escuchaste, Federico? No se escucha bien, perdona. Dice que en función de lo que estás diciendo, hay nuevas sinapsis paralelas a las que ya venían con anterioridad, ¿se producen nuevas sinapsis? Exactamente, se producen nuevas sinapsis, y ese proceso se llama sinaptogénesis. Todo lo que acabe con la palabra génesis significa una regeneración. Entonces, en ese caso, como dice tu compañero, se producen nuevas sinapsis. Es decir, que se vuelve a aprender.
porque si hace una sinapsis nueva se volvería otra vez a aprender el movimiento y podría tener solución. Es que se vuelve a aprender el movimiento entonces. En teoría sí, pero lógicamente que el derrame ha producido mucho daño. Entonces, la actividad física induce estos cambios y lógicamente que hay una mejora, sí. Y esa mejora es debido a que hay una mejor comunicación entre las neuronas a través de las sinapsis. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje, tanto cognitivo como motor, está basado en eso, en la comunicación entre neuronas. Cuanto mayor comunicación haya, cuanto mayor entrenamiento, mejor va a ser la comunicación y por tanto va a haber un mayor aprendizaje cognitivo o motor o lo que sea. Dos preguntas. Posibilidad de recuperación en cuánto tiempo tendría que empezar a hacer ese nuevo trabajo, porque cuanto más lo dejo, las condiciones son más difusas, ¿sí? Bien. Tienen dos preguntas más. Dime. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo debería empezar a recuperarse eso? Es decir, que luego poner a trabajar al sujeto y cuál es el porcentaje de mejora, si lo tienen documentado. ¿En cuánto tiempo debería el sujeto empezar a entrenar la rehabilitación y cuál es el porcentaje de mejora en función de esto? Entonces, hoy en día se piensa que cuanto antes se empiece la rehabilitación, mejor. Una vez que el paciente en el hospital está médicamente estable, las enfermeras empiezan a moverle. Aunque no pueda caminar, la cuestión es moverle y que lleve a cabo tipos de movimientos que se lleva a cabo en la vida diaria, movimientos específicos. Es difícil saber el porcentaje de la mejora. Eso depende de cuán severo. Bueno, primero la severidad del derrame y luego la intensidad de la práctica. La intensidad de eso voy a hablar en un momento, la intensidad de la rehabilitación. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vale? Ahí, sí. Cuando logra una mejora, empieza una sistematización del entrenamiento para una diferencia significativa. Sí, entonces lo que dicen acá es, una vez que esta mejora se está adquiriendo, hay una sistematización del entrenamiento para continuar, digamos, con el proceso. Perdona, repite. Que a medida que la mejora se va obteniendo, hay una sistematización del entrenamiento. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Sí, eso es. Que es un poco lo que hablamos acá, que es un poco esto, ¿no? Los principios del entrenamiento aplicados a distintas cosas. En este caso no es un rendimiento desde la performance deportiva, sino es desde el aprendizaje motor, pero siguen siendo parte fundamental los principios del entrenamiento que estudiamos quizás para otras cosas. Y agregamos un paréntesis. Sí, esperaba un paréntesis. En la medida que esa no solo es la prevención, antes de llegar a este estado, justamente a partir de esos principios de entrenamiento de buena salud y educación nutricional, podemos anticiparnos a un futuro catastrófico del éxito. ¿Y cómo está relacionado esto del entrenamiento con la prevención de los strokes? Una vez que el paciente ha tenido un derrame, ¿cómo se puede prevenir? No. Prevención, claro, cuando no tuvo. Ah, cuando no tuvo. Voy a hablar de eso, ¿vale? En un momento, ¿vale? Sí, perfecto, gracias. Vale. Entonces, bueno, esto es la neuroplasticidad se define como la habilidad intrínseca o extrínseca de las estructuras para aumentar las conexiones, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad es la modificación del sistema nervioso a nivel celular y a nivel de conducta también, ¿no?
A ver, bueno, entonces, una pequeña descripción de los principios neuronales. Como sabéis, nos movemos y se mandan mensajes desde las neuronas del cerebro a los músculos. Estas señales se transmiten de neurona a neurona a través de la sinapsis, lo cual tiene una relación directa con el fortalecimiento del aprendizaje y de la mejora de los movimientos. Daño a las neuronas o interrupción de zonas del cerebro, lógicamente produce una interrupción de estas señales del cerebro a los músculos. Entonces, la recuperación, he dicho, puede ser espontánea, que se resuelve ella misma, o a través de los procesos neuroplásticos que están inducidos por la actividad física. Y la actividad física es la rehabilitación, ¿no? Y luego, la repetición de actividades y entrenamiento produce esos cambios neuroplásticos. La actividad física produce un aumento de la sinapsis, criptogénesis. Entonces, ahora, no sé si queréis que hable primero, porque tenía pensado hablar de los cambios físicos y cognitivos, o mejor voy a la parte en la que está más relacionada al entrenamiento. ¿Qué quieres que haga? ¿Cambios físicos y cognitivos o entrenamiento? ¿Cambios? Queremos todo, Federico. Vale. Muy bien, entonces los cambios cognitivos y físicos, síntomas del derrame, ¿no? Entonces, desde un punto de vista físico, lógicamente se habla de pérdida motora, de pérdida de sensaciones, fatiga, tono muscular, equilibrio, postura. Luego, cuando hay demasiado tono muscular, hablamos de la espasticidad. O sea, ¿así se dice en español? Sí, espasticidad. Luego también, al contrario, bajo tono muscular. Y luego también... ¿Perdona? Espera un segundito. ¿Saben lo que es la palabra espasticidad? Cuando alguien tiene espasticidad es espástico. No es que pierda el tono. Que el músculo responde con una contracción frente a un estiramiento. Los espasmos. Entonces, si yo estiro, por ejemplo, un músculo acá, que estoy estirando el bíceps, tiende a contraerse. ¿Qué pasa con los pacientes espásticos? Lo que tienen es que están todo el tiempo como moviéndose así, porque quieren hacer un movimiento fluido y cuando estás en la extensión, cuando el músculo se está extendiendo, tiende a contraerse de vuelta. Entonces están todo el tiempo con un movimiento como muy como cortado, ¿sí? Como nada fluido, no es para nada fluido. Bien, listo. Muy bien, vale. Vale, entonces ya imaginemos que en el lado izquierdo de la diapositiva, ¿no? Que el paciente tiene un derrame cerebral en el lado derecho, aquí, ¿no? Entonces, lógicamente, como sabéis, el lado derecho controla el lado izquierdo y al revés, ¿no? Entonces, en este caso, si el derrame ocurre en el lado derecho, hay una parálisis o hemiparesia del lado izquierdo. Luego hay problemas de percepción espacial, luego problemas de tipo de conducta, impulsividad, y bueno, problemas en general de conducta, sobre todo la impulsividad. Entonces el paciente no tiene la habilidad de inhibir cosas que dice o cosas que hace. Eso es la impulsividad, ¿no? Y luego también si el daño está en el lado derecho, si el derrame cerebral ha tenido lugar en el lado derecho, hay déficits de memoria, ¿no?
ahora imaginaros que tenemos un paciente que ha tenido daño o el derrame cerebral en el lado izquierdo. Entonces, lógicamente, el lado derecho se paraliza en general. Hay problemas de lenguaje. Como sabéis, las zonas de lenguaje están en el lado, en el hemisferio izquierdo. Luego hay problemas de conducta y también déficits de memoria. Bueno, esto es muy en general, ¿no? Luego, por ejemplo, en el tema de la postura, aquí la señora en el lado derecho es normal, la postura normal, y en el paciente con el derrame cerebral, esta es la postura del paciente después de un derrame cerebral. Esto está así debido a un gran tono muscular, que no le permite estirar este brazo. Y luego también se ve, no sé si me veis, pero se ve, no sé si me veis en la foto, pero también se lleva a cabo este tipo de movimiento. Entonces, los pacientes con un derrame moderado tienen problemas de equilibrio que se pueden recuperar después de 3 meses, ¿no? Lógicamente, factores como la edad juegan un papel importante en la recuperación cuanto más joven el paciente, más probabilidades de tener una recuperación total. Y la idea de los pacientes más jóvenes, que está ocurriendo mucho debido a los estilos de vida que la gente lleva, tienen incluso derrames cerebrales a los 40, a los 50 años. Y la idea de ellos es, una vez que tengan el derrame cerebral y la recuperación, volver al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, este es los déficits de la marcha. Este es lo que se nota mucho. Primero esto, con mucha espasticidad en el brazo. Y luego lo que decía antes, esto es lo que decía antes, el foot drop. ¿Cómo lo dices en español? Foot drop. Foot drop, vale, muy bien. Lo que él hace referencia es que cuando nosotros caminamos, tenemos una parte de balanceo en la que el pie apunta hacia arriba, ¿sí? Si el pie no apunta hacia arriba, lo que va a pasar es que lo arrastramos y eso nos va a generar un riesgo de caída. A eso es a lo que llama foot drop. Cuando no tenemos la capacidad de contraer los músculos anteriores de la pierna para hacer una... Siempre me pierdo con esas palabras. Para hacer una flexión dorsal, para hacer una dorsiflexión del pie, entonces lo que va a pasar es que el pie va a quedar colgando y va a hacer lo que él llama foot drop. ¿Sí? Muy bien, perfecto, lo explico muy bien. Y esto es como ya sabéis, es debido a la interrupción de los tractos neuronales que van desde la corteza motora, que indicaba antes, a zonas subcorticales, como, es que no sé cómo se dice, el brainstem en español, y luego los tractos que descienden en la espina a los músculos, ¿no? Y entonces, en este caso, esto se define como, a ver dónde estoy, okay. Se define como marcha hemipléjica, que significa un lado está afectado, como ha dicho Magali, con una rotación interna, y entonces el paciente lleva a cabo una circunducción. Esto es una forma de compensación para poder andar, y levanta lógicamente la cadera de ese lado, ¿no? Pero lógicamente, entonces esto es lo que produce muchas caídas, ¿no? Y entonces, si el paciente tiene muchas caídas, le va a dar más reparo o vergüenza salir, y no salir de casa lleva una vida sedentaria, lo cual produce cambios a peor de tipo cognitivo, de tipo cardiovascular, y entonces es como un círculo vicioso, y ese es lo que queremos romper nosotros, ¿no? Romper el círculo vicioso de una vez que salen del hospital a casa y siguen
siguen con una vida sedentaria. Antes, hace tiempo, se pensaba que lo mejor era mantener al paciente sentado en el sofá, enfrente de la televisión, pero eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Vale. Entonces, como he dicho antes, hay déficits hay déficits de equilibrio, lo cual produce las caídas, y lo cual disminuye la habilidad de andar, la velocidad, etc., ¿no? Entonces, en este caso, lo que comentaba antes, aquí se ve un hombro con un tono muscular muy alto, entonces que no le permite al paciente estirar esto, y esto también es muy típico, ¿no? Y esto a través de rehabilitación muy minuciosa se puede mejorar esto, pero muchos pacientes que tienen esto es difícil que vuelvan a la normalidad. Entonces, en este caso, sí, dime. No, perdón, nos quedan 10 minutos, así después podemos hacer preguntas. Te digo porque vale, no sé vale. cuánto... Vale, perfecto. Entonces, aquí es la coordinación de todos los movimientos, se lleva a cabo a través de lo que se llama a ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Del cerebelo, aquí. Entonces, es cuando el derrame ocurre en esta zona, o en zonas que están conectadas al cerebelo. Y esto produce problemas de equilibrio y déficits déficits de coordinación. Entonces luego tienes déficit cognitivos, atención, orientación, memoria, iniciación de movimientos, problemas, resolver problemas, luego problemas de fatiga, problemas en el sueño. Luego, bueno, esto quiero mencionar. En el tema cognitivo hay déficits perceptuales, lo que se llama la negligencia. El paciente tiene una disminución en la ¿cómo se dice awareness? ¿Cómo se dice qué? Awareness. Estar como atentos, en la atención. El paciente hay una disminución de la atención de un lado de su cuerpo y del ambiente de ese lado del cuerpo. Y ahora lo voy a mostrar. Luego la inatención y la impulsividad, lo que he dicho antes, ¿no? Entonces, el paciente tiene problemas. Aquí veis muchas capas, ¿no? Y veis que está clarísimo, ¿no? Pero el paciente tiene problemas de relacionar los objetos entre sí, cómo se relacionan con los objetos del entorno, etc., ¿no? Luego tienen un problema, problemas déficits de la visión espacial, déficits de la percepción de la profundidad, por ejemplo, cuando van bajando las escaleras o subiendo las escaleras. Luego está el tema de la apraxia, que es la dificultad para realizar movimientos intencionados o secuenciales. El paciente lo entiende perfectamente lo que tiene que hacer, pero no lo puede realizar. Eso se llama la apraxia. Luego, por ejemplo, lo que quería poner de manifiesto es la negligencia visual. Por ejemplo, aquí tenéis dos palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que ve una persona normal, como vosotros, como yo, ¿no? Entonces, el paciente, después de un derrame cerebral, ve esto, no ve el resto, esto, solo ve esto, Y luego, por ejemplo, si se le pide al paciente en el hospital que lleve a cabo una tarea cognitiva y se le pide que copie el reloj solo copia esto. Y en el caso de la casa, solo dibuja esto. Y eso se llama lo que se llama negligencia espacial. Entonces, bueno, esto es lo que más os interesa a vosotros. ¿Cuáles son los factores de la recuperación? Por ejemplo, esto está relacionado a la actividad física, la intensidad, la manera en que se lleva a cabo la tarea, la información en el sentido de cuáles son las instrucciones que se le da al paciente para que lleve a cabo el movimiento, y luego el feedback que se le da es importante. Y luego los aspectos psicológicos, ¿no? Estos
estos factores que acabo de mencionar son fundamentales para la neuroplasticidad y para el aprendizaje motor, fundamentales, ¿no? Y estos son los principios motores que ocurre en una persona saludable, ¿no? Por ejemplo, cuando me refiero a la intensidad, hablamos de la repetición de los movimientos que se quieren llevar a cabo, la duración, la distribución, el esfuerzo y la dificultad, ¿no? Entonces, las terapias tienen que ser intensivas, activas, y que el paciente se vea involucrado, que lo encuentre como un auténtico desafío, pero que no sea demasiado, ¿no? Entonces, la intensidad es igual a la frecuencia, la duración, la repetición es por el esfuerzo y la dificultad de la tarea. Entonces, repeticiones, como sabéis, cuanto más repeticiones, mejor. Cuanto más repeticiones, mejor. El aumento de repeticiones va a llevar a cabo una mejora del movimiento que el paciente está intentando reaprender, ¿no? Por ejemplo, quiero poner de manifiesto esto. Por ejemplo, aquí la duración de una terapia de un paciente después de un derrame cerebral son de 30 minutos, 31 minutos por día. Entonces, lógicamente, eso no es suficiente. Se ha llevado a cabo estudios en los que se demuestra que el paciente necesita 3 horas. Entonces, es fundamental una terapia que se llama terapia intensiva para que se produzcan cambios a nivel cerebral, que es lo que decía antes, la neuroplasticidad, ¿no? Oye, ¿han pasado 10 minutos? Nos quedan, sí, 2 minutos si querés como para cerrar y hacemos preguntas. No sé si querés como recalcar algo. Bueno. Entonces, el esfuerzo es importante que el paciente participe activamente y que sea un desafío cognitivo, pero no lo que pongo aquí, demasiado, porque si es demasiado, el paciente va a renunciar, ¿no? Entonces, esta es una gráfica en la que se habla de la dificultad. Lo importante es sacarlo al paciente de la zona de confort, que sea un auténtico desafío, pero sin que sea overwhelming. ¿Cómo se dice overwhelming? Overwhelming. Es como abrumador. Sí. ¿Cómo? Sin que sea abrumador. Abrumador, exactamente. Si la tarea es abrumadora, el paciente lo va a dejar, pero si el paciente se lo quita de la zona de confort y es un auténtico desafío, eso le va a motivar, la motivación interna va a aumentar, ¿no? Entonces, luego, tareas que son muy difíciles, hay una segmentación de las tareas que son muy difíciles. Lógicamente, tocar el piano, si el paciente antes del derrame tocaba el piano, pues habrá que enseñarle poco a poco, primero con la mano afectada, y luego se le intentará que se use las dos. Luego, la especificidad. Es importante que las tareas o los ejercicios que lleve a cabo estén relacionados directamente con actividades que se llevan en la vida diaria, que se lleven en la vida diaria. Y la variabilidad, si no hay variabilidad en la rehabilitación, el paciente se aburre, ¿no? Y no lo realiza, ¿no? Es fundamental. Y como he dicho, la iniciación es cuanto antes empiece la terapia, una vez que el paciente está médicamente estable, pues se empieza la terapia, ¿no? Y luego la motivación es fundamental, ¿no? Que el paciente esté motivado para que luego los familiares estén motivados y la fisioterapeuta esté motivada. Vale. Bueno, yo creo que ya está. ¿Me pueden preguntar? No sé cuántas diapos te quedaron afuera igual. Como... Me quedan como 300. Sí, no llegamos. Bueno, ¿preguntas? Yo tenía una. Dale. En cuanto a la gravedad o el daño que tenga el derrame, ¿qué tipo de intensidad y trabajo tenés que fortalecer con la persona? Porque claramente cada paciente es diferente.
cada situación es totalmente diferente, entonces yo quería saber aproximadamente cuántos estímulos debería recibir esa persona, dependiendo de la intensidad del daño. ¿Lo escuchaste? Más o menos, no lo tengo claro. La pregunta es si en función de la severidad del derrame o del accidente cerebrovascular, los estímulos cambian. Claro. Ya que la rehabilitación debería ser como personalizada, si la gravedad influye. La rehabilitación siempre es personalizada. Pacientes que tienen un derrame cerebral muy severo empezarán desde más abajo, pero la idea es poco a poco ir escalando y subir hasta que se pueda mejorar ese tipo de movimiento. Pero la rehabilitación siempre es personalizada y no se usará los mismos ejercicios en un paciente que tiene un derrame cerebral severo con uno que tiene un derrame cerebral medio o bajo, ¿no? Y la cantidad de estímulos o de horas de entrenamiento, de rehabilitación. La cantidad se habla de, como he dicho antes, 3 horas de rehabilitación, por ejemplo, para rehabilitar extremidades superiores. Bien. Será más lento el progreso, pero la idea es que sea una rehabilitación intensiva o también se le llama masiva. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Federico en un momento habló de que también podía pasar esto en el nacimiento. Sí. O sea, que es un accidente cerebrovascular. Sí. Yo pasaría a ser una discapacidad congénita en donde la persona desde el principio de la vida tiene un problema motor. ¿Lo escuchaste? No está claro. Si en los accidentes cerebrovasculares que pasan en el contexto de nacimiento implican después una discapacidad congénita de esa persona. ¿Congénita de la misma persona? Claro, o sea, esa persona ya queda con una discapacidad para el resto de su vida. Sí. Y es el mismo tratamiento que se usa en adultos mayores que en pacientes. ¿Y cómo cambia el tratamiento para pacientes neonatos o para pacientes recién nacidos contra adultos mayores? En el caso de neonatos, no se sabe hasta llegados los 2 años, después del ictus, después del derrame cerebral, si el bebé va a tener problemas de tipo motores y cognitivos. Lo que se hace es, lógicamente, que como ha tenido un derrame cerebral el bebé, se le lleve a cabo rehabilitación, esperando que el cerebro se pueda reorganizar y superar ese daño cerebral inicialmente producido. Y lógicamente, sí, dime. No, perdón. La depresión pasa que ahí no tiene desarrollado la vida motora básica. No tenemos un panorama claro, por eso el avance. Todo el primer año sigue creciendo el cerebro. No, y aparte que no solo sigue creciendo, se sigue desarrollando, sino a medida que los bebés van adquiriendo, por ejemplo, el bebé a determinada edad se tiene que sentar, el bebé a determinada edad tiene que tener control cefálico, tiene que caminar. A medida que va pasando el tiempo, te das cuenta cuán retrasado queda ese bebé respecto de la normal. Exactamente. Y entonces en esos casos, sí, perdona, sigue. Sí, dale vos. En esos casos, cuando se empiezan a ver los primeros síntomas de un derrame, es cuando se empieza, se aumenta la rehabilitación para intentar superar ese tipo de problemas. Sí, que eso se llama parálisis cerebral infantil. Y muchas veces Exactamente. el alcance de esta parálisis cerebral, como lo decía Federico, depende de cada paciente, pero tiene determinados alcances. O sea, alguno puede tener comprometido en lo motor, otro puede tener comprometido en lo cognitivo.
Y depende de la del niño y depende de la estimulación, como decía él, hasta dónde va a llegar ese niño. Pero actuar cuanto antes, ¿no? Sí. Mientras antes de diagnosticar. Diagnosticado mejor. Sí, el diagnóstico es impecable. Una de las cosas que quiero agregar de lo que decía Federico es que muchas veces está como muy separada la actividad del profe con la actividad del kinesiólogo, ¿no? Es como, bueno, rehabilitación hace el kinesiólogo, esto lo puede hacer el profe. Y en realidad estamos hablando de un ser humano, y de un ser humano que está queriendo reaprender determinados patrones motores que perdió, ¿no? Entonces, Juan realmente no es dicotómico, no es sí o no prendido apagado, sino es como este continuum en el que tenemos que trabajar los profes y también tenemos que prepararnos, porque como decía, hay cada vez más incidencia de pacientes con ACV. Y el paciente con ACV probablemente, por más que haya pasado una rehabilitación de un año, año y medio, quede con estas capacidades disminuidas toda su vida. Y ahí también tiene que entrar el profe. Y también tenemos que entrar en el trabajo de equilibrio, trabajo de reaprendizaje de la marcha, trabajo de fuerza, orientado a este tipo de personas, ¿no? Que se nos va a abrir una capacidad, se nos va a abrir una potencialidad de trabajo enorme, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, es así. Hay una pregunta más. Interesante de si en la formación bien. Federico, en la formación como docentes de educación física, en Inglaterra, bueno, en Reino Unido o en España, ¿acreditan como agentes de salud? Acá en Argentina no somos agentes de salud. Por ejemplo, aquí estudiantes que acaban el estudio de grado de ciencias del deporte y eso, ellos pueden solicitar trabajos en hospitales y se les hace un entrenamiento extra. Acá y entonces no puede el rol de profe de educación física dentro de los hospitales, ¿no? Hasta donde sabía no existe. Bueno, en los hospitales hay servicios que son para su educación física con chicos que pierden la escolaridad. Ok. Con pacientes. Mirá, porque Cristian trabaja en el servicio de rehabilitación cardiopulmonar, en el Méndez, pero él no estaba reconocido como, creo que le pagaban como secretario, como que te dijera que no tienen un rol. Claro. Bueno, y ahí tienen un entrenamiento extra, entonces, Federico, los profes que entran en los... Sí, por ejemplo, aquí sí, se les entrena haciendo, por ejemplo, haciendo exactamente lo que van a, aprendiendo sobre lo que van a llevar a cabo cuando trabajen con pacientes. Que no se distingue, no se distingue y dicen, a ver, tú tienes un estudio de grado de educación física, no se piensa así. Se piensa en la formación general que tiene y cómo se le puede ayudar para que esa persona llegue a hacer lo que la persona quiere. Sí, a mí una de las cosas que me sorprendió de Reino Unido cuando estuve es que las formaciones en general son más cortas, son formaciones de 3 años. Hablábamos allá, en 3 años te formas y después puedes hacer una maestría orientada a distintas cosas. Me tocó de trabajar, una de las chicas que trabajaba en el proyecto con nosotros, ella había hecho su carrera de grado de 3 años en finanzas y economía, había hecho su maestría en ciencia de la computación, en ciencias de la computación, y estaba haciendo su trabajo final en equilibrio, en un desarrollo que estábamos haciendo, que bueno, no llegamos a contar, pero si vienen a la charla de la tarde voy a contar de eso. Estaba haciendo su desarrollo de proyecto final de maestría en equilibrio en pacientes con stroke. O sea, este movimiento entre distintas áreas nosotros no los tenemos en general. Nosotros somos profes y estamos como ahí, pero nos pasa a todos, digo, acá. Y allá sí lo que tienen es esta capacidad de pasar de un lado al otro como más fluido. No sé, a mí me sorprendió un poco, no estaba, acá es como muy diferente eso. Bueno, pero las potencialidades están. Las potencialidades están. Creo que algo que decía Fede al principio era que nosotros podamos buscar también el interés
en una cosa que no sea la educación. Y yo, particularmente en mi caso, trabajo con discapacidad, con parálisis cerebral, con diferentes tipos de parálisis, y eso a mí me ayuda a entender, por más que esté dentro de una pileta y todo sea hidroterapia, hay una cuestión que no tiene que ver con solamente ser profe, sino que son un montón de cosas. Por eso está formado, pero que el ámbito las requiere, y ahí hay un montón de información y un montón de cosas para estudiar, ¿no? Porque si no... Total, es enorme, es enorme. Y esto, que es un poco lo que digo siempre, ¿no? Apoyémonos en otras personas que saben, preguntemos, seamos críticos de lo que queremos saber. Y no se queden con que, bueno, pero ya elegí el profesorado, bueno, me quedo en esta, ya está, tipo, ya estudié 4 años. Hay un montón de cosas distintas para hacer, que dependen, que es espectacular lo que decía Federico, que depende de ustedes, depende de, che, me interesa esto, ¿cómo puedo hacer para aprender un poco más de esto? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Y otra cosa que no dijo Federico, pero que me parece que es clave, que acá no tenemos muy desarrollado, es el idioma. Necesitamos idioma, necesitamos inglés, ¿sí? Por lo menos lectura. Como mínimo, lectura de inglés, porque el 70% de la información está en inglés. Entonces, depende de nosotros el acceder a esa información, que muchas veces es gratuita, pero que si la barrera que tenemos es lingüística, bueno, nos va a frenar un montón en ese sentido. ¿Sí? Así que, nada. No sé, Fede, si tenés algo más para agregar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el idioma es fundamental. Bien. Bueno, mil gracias por estar. Nada, lamentamos que no se pudo conectar gente online, pero quedó la grabación, así que muchas gracias. Un placer. Que si alguien tiene preguntas o quieren consejos o algo, ahí está mi correo. Yo estaré encantado de ayudar en todo lo que pueda. Yo se los puedo pasar también. Nada, y sepan que es cuestión de... Yo me contacté con Federico porque le mandé un mail, me consiguieron el contacto, le mandé un mail y abrí, le dije, hola, ¿cómo estás? Soy Magalí, mi currículum, me gustaría trabajar con ustedes. Y fue la forma. Esa es bien. Sí. Esa es la actitud que hay que tener. Pero es real que las puertas están abiertas, solo que hay que golpearlas. Si ven a alguien del exterior, de afuera, que les gusta un proyecto, les gusta la forma, escríbanles. Son 1000 veces más abiertos de lo que pensamos. Escríbanles con un interés genuino. ¿Cómo puedo hacer? Me gustaría hacer, ¿qué me recomendás? Y las puertas se abren, pero depende de nosotros. La gente, bueno, como Otter y yo, encantados de saber sobre Magali cuando inicialmente nos contactó. Sí, así que bueno, mil gracias. De nada, un placer, mucho gusto.